cordial saludo a todos. Y bien, este punto 640 del Catecismo, que tiene como título El sepulcro vacío, dice así: ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podía explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres. Después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba, afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal, como había sido el caso de Lázaro. Bien, veis pues qué importancia le da este punto del Catecismo al sepulcro vacío. Bien, hay distintos relatos que lo narran en todos los evangelios. Vamos a leer el relato, en primer lugar, el de San Juan, que está en el capítulo 20 de San Juan. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro. Cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro, echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y dio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no había comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Bueno, fijaros este texto, que verdaderamente es sorprendente, el impacto que tuvo en Pedro y en Juan el entrar al sepulcro, encontrarlo vacío, encontrar allí las vendas por el suelo, y en ese momento dice, entró, vio y creyó. Pues hasta entonces no había entendido. ¿Qué impacto tuvo en ellos el sepulcro vacío? ¿Qué impacto tuvo en ellos ver las vendas de aquella forma? Bueno, pues aquí creo que hay una pequeña reflexión que se puede hacer, ¿eh? En concreto, me imagino que muchos de los oyentes de este programa habréis visto esa película que se estrenó pues en Semana Santa, ¿no? del año pasado, la película sobre la pasión de Jesucristo, de Mel Gibson. Y esa película creo que hizo una aportación importante con respecto a la resurrección de Jesucristo, porque aunque la película tenía como nombre la pasión y dedicaba, pues yo diría el 95% de la película era en torno a la pasión, sin embargo los segundos finales, quizás el minuto final de la película, terminaba con una escena de la resurrección. La escena era, se veía como entraba luz en el sepulcro porque la piedra estaba siendo corrida, entraba una luz y se veían como todas las vendas en las que estaba amortajado el cuerpo de Jesús, pues se iban como desinflando, queriendo con ello dar a entender que el cuerpo que estaba dentro de Cristo estaba resucitando, se estaba, como para entendernos, espiritualizando, trascendiendo las leyes de la materia y entrando en la vida eterna. Bueno, pues digo que esa escena, aunque lógicamente el cine es, ¿verdad? Pero sin embargo, algunos escrituristas habían dado una apoyatura a esa forma de representar la resurrección de Jesucristo. Porque, fijaros, de hecho, hay un reto importante para nosotros, y es entender en este texto que hemos leído de San Juan 20 por qué se le da tanta importancia
al tema de las vendas. ¿Por qué cuando dice aquí llegaron y encontraron las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte? Pues fijaros, el texto, el término griego, porque lógicamente tenemos que hablar de cuál es el texto original que está escrito en griego del Evangelio, a la hora de decir cómo estaban los lienzos, cómo estaban las vendas que habían envuelto a Jesús, dice literalmente, utiliza un verbo que a nosotros lógicamente pues nos suena algo desconocido, ¿no? Que es keimana. Ese es el verbo para decir cómo estaban las vendas. Nosotros lo hemos traducido como aplanadas, alisadas en el suelo. Y resulta que este verbo es el mismo verbo que se utiliza en griego cuando, por ejemplo, alguien ha sufrido la picadura de una abeja, de una abeja que le ha hinchado el brazo. Cuando esa hinchazón se está después ya bajando, está disminuyendo esa inflamación, se utiliza este mismo verbo, keimana, como a decir, se ha deshinchado el brazo. O sea, esa especie de, de pequeña infección que ha surgido ahí, se está de nuevo deshinchando. Ese mismo verbo es el que utiliza San Juan para decir cómo encontró las vendas. Las encontró deshinchadas, aplanadas en el suelo. Es decir, un signo que a él le conmovió, le sacudió, en su incredulidad, fue ver que las vendas con las que estaba el cuerpo amortajado no habían sido quitadas, que hubiese sido lo que hubiese ocurrido, evidentemente, pues si alguien va a robar el cadáver, le va quitando, le va desenrollando, ¿no?, las vendas a quien está amortajado y deja las vendas ya una vez quitadas a un lado, pero no las encontró así, sino que las encontró aplanadas, alisadas, como cuando el cuerpo que contenía se ha de alguna manera, se ha volatilizado, se ha espiritualizado, ha desaparecido, ha salido de ahí sin haber quitado las vendas, que eso es lo que refleja esa escena de la película, y por eso creo, digo, que aporta aunque cine es, ¿verdad?, y no vamos a pretender que eso sea palabra de Dios, pero sí que aporta un elemento importante para que entendamos lo que es la resurrección como el paso a la vida eterna. El paso a la vida eterna. Es así que a Pedro y a Juan les impacta tremendamente el haber encontrado las vendas en aquel estado, y entendieron que el cuerpo de Cristo no había sido robado, nadie lo había quitado de allí, no era explicable racionalmente, ¿no?, pues el hecho de que alguien hubiese dejado las vendas en ese estado en caso de haber robado a Cristo. Y por eso dice el Evangelio de San Juan, y entró, vio y creyó, pues hasta entonces no había comprendido que según la Escritura. Bien, ni mucho menos estoy queriendo decir con esto que la fe en la resurrección es sea fruto de estas huellas que la resurrección deja, como el sepulcro vacío, etcétera. No es que eso cause la fe en la resurrección. No, la fe en la resurrección en última instancia es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Pero es cierto que esa fe también tiene sus apoyaturas. Y de hecho, pues tal y como San Juan lo narra, el momento de encontrar el sepulcro vacío y el momento de encontrar las vendas en aquel estado, es un hecho del que Dios se sirve para sacudir a Pedro y a Juan y para darles el don de la fe en Cristo resucitado. Por eso él remarca tanto que ante aquellas huellas visibles de la resurrección, de las vendas en aquel estado, entró al sepulcro, vio del Evangelio sobre la resurrección de Jesús. El anterior era de San Juan, este es de San Marcos 16, versículo del 1 al 8. Pasado el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle, y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a los discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo.
Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Bien, yo creo que varios son los comentarios que podemos hacer en torno a este texto. Un primer comentario, que es una gran apoyatura en torno a la historicidad, ¿no? Una gran apoyatura para confirmar, para afianzar la historicidad de los relatos de la resurrección de Jesucristo. No únicamente este texto de San Marcos, ¿no?, que habla de cómo primer sábado María Magdalena, María de Santiago, y Salomé fueron a comprar aromas para ir a embalsamarle. Todos los evangelios ponen como primeros testigos de la resurrección a las mujeres. Bien, fijaros por otra parte que los evangelios están escritos por hombres. Los evangelistas son hombres, ¿no? Bueno, pues ese no es un detalle insignificante, es un detalle que Dios en su providencia ha querido que fuese así, y hoy en día, fijaros, es uno de los criterios a la hora también un poco de fundamentar ante las personas increyentes o que les cuesta creer, ¿no?, pues la historicidad de los evangelios, y que algunos dicen que pudieron ser relatos que se inventaron en aquel tiempo los evangelistas para que la gente creyese. Y bueno, pues hoy Dios quiso que en su providencia eso fuese así, para que hoy en día podamos tener más certeza de la historicidad de los evangelios. ¿A qué me refiero? Pues me refiero al hecho de que en aquel tiempo, pues hace 2000 años, ¿no?, cuando los evangelios fueron escritos, es un hecho que la mujer en la cultura judía pues sufría pues una gran discriminación. La cultura judía, y máxime en aquel tiempo, pues era una cultura muy machista, hasta el punto de que la mujer pues no se consideraba, o sea, el testimonio de una mujer no se consideraba válido. Una mujer no podía testificar porque se consideraba, bueno, pues que sencillamente no era digna de tal cosa, que era el varón, ¿no?, el que era testigo de los acontecimientos, de la verdad. La mujer no tenía un valor testifical en el mundo judío. Pues bien, a esto se le llama un criterio de historicidad, lo que voy a decir ahora mismo. Si un varón hubiese inventado para que la gente creyese, ¿no?, si se hubiese inventado que Jesús ha resucitado, desde luego lo que no se le hubiese ocurrido jamás en aquel tiempo es, a la hora de inventarse eso, poner como testigo de esa resurrección, como primeros testigos, a un grupo de mujeres, lo que no le iba a creer nadie. El hecho de que los apóstoles afirmasen de que los primeros testigos de la resurrección fuesen un grupo de mujeres, desde luego solamente tiene una razón de ser, es que ocurrió así, porque si se lo hubiesen inventado, hubiesen dicho que lo habían visto ellos, que eran hombres, y les hubiesen creído más. Pero decir que eran unas mujeres los primeros testigos de la resurrección era, bueno, pues echarse piedras contra su tejado, porque en el mundo judío nadie les iba a creer. Es decir, que la providencia ha querido que las cosas ocurriesen de aquella forma, para que hoy en día tengamos una especie de garantía de historicidad de los evangelios. A esto que acabo de formular se le llama así, pues, criterio de discontinuidad. Tuvimos un programa en el Catecismo hablando de criterios de historicidad de los evangelios, y si recordáis decíamos que uno de los criterios de historicidad era el criterio de discontinuidad. Vamos, perdonad por la palabra así un poco complicada, pero tiene su forma fácil de ser entendida. Es decir, cuando una cosa que dice el Evangelio de alguna manera entra en contra de esa, es decir, es imposible que fuese inventada porque iba en contra de los intereses de los que lo estaban narrando, es que evidentemente tuvo que ser histórico, porque nadie inventa una cosa en contra de sus intereses. Porque si uno inventa una cosa, la inventa de manera que le venga bien a él. Pero decir que Cristo resucitó y que los primeros testigos fueron unas mujeres, eso a ellos les venía mal decirlo, porque habían sido unas mujeres. Luego tuvo que ser verdad. De lo contrario no tiene explicación alguna. Bien, es un detalle muy concreto, ¿verdad? Pero que creo que es bueno decirlo, porque Dios en su providencia quiso que un grupo de mujeres fuesen los primeros testigos de la resurrección. Y fijaros que aunque el machismo, por supuesto, que es reprobable, ¿no? Y tenemos que superarlo, y tenemos que, lógicamente, considerar a la mujer y tener el mismo trato en dignificación, etcétera. El hecho de que en aquel tiempo ocurriese así nos ha servido a nosotros
como una prueba importante para reafirmar la historicidad de los evangelios y en concreto, alabado sea Jesucristo.